Hola. Bueno, yo soy Carmen Gómez, vengo a presentar aquí una ponencia, soy de la Universidad de Valladolid. No me vais a ver mucho porque lo que voy a hacer es compartir el Prezi, ¿vale? Para que veáis mejor la ponencia y a mí no tanto. A ver. Ay, no. ¿Veis ya la ponencia, el PowerPoint? Se está cargando. Vale. Ahí está. Ahí está, fenomenal. Pues voy a empezar. A ver. Bueno, vengo a presentaros la ponencia Procesos de Identización, construir identidades colectivas en el Museo de Arte. Esta ponencia es una síntesis, un resumen de la tesis doctoral titulada Procesos de patrimonialización en el arte contemporáneo, diseño de un artefacto educativo para la identificación. En la tesis se hace un estudio teórico y en base a ese estudio teórico se hace una propuesta educativa y un diseño que es un artefacto educativo. Por tanto, es aquí necesario hablar de ciertos conceptos clave que nos van a llevar a entender mejor la propuesta educativa. El primer concepto clave es... Espera, Carmen, ¿qué es? que no se ve, no sé si es por la luz que tienes detrás. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ah, que no se ve la presentación. ¡Ah, vale! ¿No se ve? Esto puede ser hasta... ¿Y qué se ve? Ahora. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Ahora va? Sí que va, ¿no? ¿No? ¿Y así se ve? Madre. Bueno, pues la presento así. Decíamos que el primer concepto clave era qué es el patrimonio, ¿no? ¿Qué es patrimonio para nosotros? ¿Qué es lo que hace que un objeto sea significativo para las personas? ¿Qué es lo que hace que ese elemento tenga más valor por encima del resto de elementos? Podríamos poner el ejemplo de una entrada de cine. Una entrada de cine puede tener valor, por ejemplo, porque sea la primera entrada de cine que existió en la primera vez que se emitió una película en la entrada de cine. O puede ser que tenga un valor estético, por ejemplo, que se diseñe una entrada especial, una edición limitada, más artística, más estética. O puede ser la primera entrada que fuimos al cine. O una entrada que guardamos porque fuimos con una persona concreta que nos evoca muchos sentimientos, ¿no? Entonces, vemos que el elemento no tiene por qué tener un valor intrínseco, que de hecho el patrimonio no reside en el objeto. Es decir, no hay objetos que tengan valor por sí mismos, sino que son las personas las que les atribuyen el valor. Y por tanto podríamos decir que el patrimonio reside en el vínculo. El vínculo es el que es patrimonio, ¿no? Ese vínculo que se genera entre individuo y objeto al dotarle de sentido. Por tanto, es un proceso de patrimonialización. ¿Cómo generamos significados para que un objeto sea más importante? Y por tanto, vemos que es una capacidad individual, pero también es social y humana. Es decir, la humanidad tiene ciertos procesos que hacen que dote de sentido al entorno. Sin embargo, no todos los significados que se conceden a los objetos son significados patrimoniales, ¿no? Existen ciertos vínculos, ciertos significados que damos que son patrimoniales, otros no. ¿En qué se basan estos vínculos? En propiedad, en pertenencia e identidad. Es decir, entendemos que aquellos vínculos que se generen para generar significados de propiedad, pertenencia e identidad son vínculos patrimoniales. Propiedad
en tanto hablamos propiedad simbólica, es decir, siento que algo me pertenece. Es decir, yo, por ejemplo, soy de Segovia, entonces entiendo que el acueducto en cierta forma es mío. También por pertenencia, es decir, los vínculos que se generan con sentimiento de pertenecer a un grupo, ¿no? o a un patrimonio. Por ejemplo, el lenguaje. Al hablar cierto idioma, tenemos una sensación de pertenencia, ¿no? A un grupo y a un patrimonio, que es esa propia lengua. Y finalmente, elementos identitarios, es decir, hay un vínculo patrimonial cuando nos definimos con ese patrimonio. A ver, ¿qué es que ahora? Bueno, aquí. Entendemos también que el patrimonio nos ayuda a profundizar, o sea, tienen capacidad de profundización o de profundidad, ¿no? Puede penetrar en las personas y definirlas y ser patrimonio a muy diversos niveles. Por tanto, no solo hay un patrimonio que defina a nivel mundial, sino que también hay un patrimonio individual. Todos tenemos pequeños elementos que son nuestros, muy, muy, muy nuestros, ¿no? Anillos, regalos, joyas, objetos, pequeños objetos que son nuestro patrimonio. Luego hay patrimonios un poco más colectivos, como son los ajuares familiares, las joyas, etcétera. Regionales, locales, mundiales, ¿no? Tenemos distintos patrimonios que afectan a distintos niveles de colectivización, ¿no? Por tanto, definen también a las personas a muy diversos niveles. A nivel individual, mi patrimonio es mi seña identitaria. Puede ser una seña identitaria de un grupo un poco mayor, del familiar, etcétera, ¿no? Vemos, por tanto, que el patrimonio está muy, muy vinculado a la identidad. Es seña identitaria, ¿no? Pero deberíamos definir un poco más identidad. Entonces, nosotros, para comprender todo el proceso desarrollado con la investigación, hemos definido la identidad en torno a 3 conceptos clave. Definimos la identidad como multimatérica, es decir, nos componemos de muchas formas, ¿no? De afectos, de experiencias, de sentimientos, de emociones, incluso de objetos. También es multidimensional, no solo tenemos una identidad, sino que nos componemos de muchas identidades. Me quedan 5 minutos. Vale, y por tanto, inmutante, es decir, varía a lo largo de los años, ¿no? No somos las mismas personas con 5 años que con 20, y esto se da por dialéctica con el entorno, es decir, cambiamos porque el entorno nos hace cambiar. Y finalmente, entendemos que el patrimonio nos ayuda a construir la identidad en tanto que elemento exterior nos hace vernos a nosotros y ver la colectividad. Vale. El tercer concepto clave es la comunidad de interpretación, que es la base metodológica del diseño. Una comunidad de interpretación es un grupo de gente que se junta para dar significados a un elemento y para interpretarlo. Esto es muy interesante porque reúne procesos de patrimonialización en cuanto que se generan vínculos con el elemento y procesos de identificación porque se generan identidades colectivas, es decir, el grupo se empieza a definir como grupo por significarlo. Y entramos ya en el diseño del artefacto, que se desarrolló en el Museo de Esteban Vicente de Segovia, en un museo de arte contemporáneo, y se realizó con alumnos de la Universidad de Valladolid, siguiendo una secuencia metodológica que se basa en tomar los procesos de patrimonialización como fundamento para los procesos de identificación. Y encontramos una secuencia significativa de procedimientos como un itinerario educativo que debíamos trabajar para llegar a la identificación colectiva. Este itinerario se compone de conocer, comprender, respetar, valorar, patrimonializar, identizar, compartir, consensuar e identizar a nivel colectivo, ¿no? Vemos que son unos engranajes, es decir, esta secuencia significativa. Es necesario haber aprendido el primer elemento
y haberlo trabajado para poder ir ensamblando y desarrollando todo el proceso, ¿no? Y cómo llegamos desde un elemento cualquiera a que ese elemento sea patrimonio nuestro y además nos defina como colectivo. Una de las actividades principales fue una cartografía identitaria. En ella los alumnos presentaban imágenes que creían que sintetizaban una seña del grupo. Es decir, estaban generando una identidad de grupo compartiendo señas que además vinculaban a través de elementos afectivos, a través de parecidos en la imagen, en el sentido, en el contenido que querían transmitir, etc. Vemos unas fotos del desarrollo del taller. Muy interesante esta parte en la que los alumnos realmente no se les transmitían conocimientos, sino que eran ellos los que iban dando significado al elemento para construir su identidad, ¿no? Y empezaban ellos a definirse como colectivo con esa comunidad de interpretación a través de los sentidos que le daban. Bueno, finalmente, como conclusiones de esta tesis de esta ponencia, destacar 3 conclusiones básicas. Una, que el museo es realmente un lugar muy propicio para establecer procesos de identización y de patrimonialización, que estos procesos de patrimonialización y de identización, es decir, cómo generamos patrimonio y cómo generamos, están fuertemente cargados de vínculos afectivos. Es decir, el origen de lo que consideramos patrimonio individual y colectivamente está en el afecto, o está conglomerado por el afecto, ¿no? Y finalmente, que incluso los procesos de patrimonialización que establecemos nos definen. Es decir, el cómo hacemos y qué sentido le damos nosotros al patrimonio en nuestra cultura o a nivel individual, define a esa cultura, es una seña, ¿no?, que nos recuerda a esa comunidad de interpretación. Y no sé si es que he apretado mucho ahora, pues ya con esto termino la comunicación. Muchas gracias.